donde no vemos caminos, ahí Dios puede hacer esa brecha. Bueno, pues es momento de escuchar también palabra de Dios en voz de nuestro pastor. Y bueno, dejo el lugar para escuchar lo que el Señor tiene preparado para nosotros en voz de nuestro pastor. Dios hará, ¿no? Decía la frase, y claro, hay en la etapa, bueno, en la vida en general, a veces pensamos que meditaba en la canción, ¿no? Vamos por un camino y de repente todo se nos complica y quizás no vemos más allá de los obstáculos que se nos presentan. Pero una vez que pasan estos obstáculos es como, claro, seguía el mismo camino, pero es interesante cómo dentro de la vida se complica a veces esta situación. Bueno, gracias por las alabanzas. Siempre lo he dicho, creo que hasta el momento no ha habido una alabanza que no tenga un propósito, que no cumpla un mensaje. Y claro, oremos por los hermanos de la alabanza porque siempre eligen muy buenas canciones. Y bueno, creo que lo vemos, ¿no? Se esfuerzan por guiarnos en ya sea el domingo o el día de hoy, pues para obviamente que todo esto tenga como propósito alabar y glorificar a Dios. Así que gracias por el ministerio de alabanza y oremos por ellos, ya que decía la hermana, si quieren apoyarme, sería bueno porque sí, pero apoyemos y cántele con gozo. Yo canto re feo, pero al menos hasta allá nadie me oye, pero cante. Así también entre todos nos perdemos y ya yo creo que no se escucha tan feo. Bueno, al menos conmigo ustedes cantan bien, ¿no? Pero ya ese es otro asunto. Bueno, ¿cómo una iglesia local puede mantener la sencillez y pureza de la devoción a Cristo? Es el lema que estamos viendo en la carta a los Corintios. Y interesantemente vamos a continuar con la segunda parte de la predicación, que son los derechos de un apóstol. Imagínense, veíamos la semana pasada un poco acerca de cómo menospreciaban el ministerio de Pablo, cómo la iglesia en Corinto, sabiendo quién era Pablo, lo ignoraban. Una de las cosas que suele más pasar, y yo creo que es de gran frustración para el creyente en general, bueno, para el pastor en general, ¿sí? Cuando la misma iglesia no permite, porque hay iglesias que pasa así, que no desarrolle el ministerio. Y hay pastores, porque hay personas así, que el pastor se tiene que someter a la dirección de la iglesia. Entonces yo les decía, Dios llama a un pastor a guiar a una iglesia. Y hermanos, el pastorado es bien complicado porque hay que trabajar con todas las personas. Y a veces las personas tienen algo en mente de cómo tiene que funcionar la iglesia. Y a veces, muchas veces el pastor tiene una forma diferente y una guía diferente de cómo se tiene que conducir algún ministerio o la propia iglesia, ya sea en la predicación o en general. Y hermanos, tratar de armonizar todo es muy complicado, porque alguien, no sé, siempre se va a sentir incómodo, alguien va a sentir que no es escuchado, alguien va a sentir que no se está tomando en cuenta. Y es parte del trabajar con personas. Y en el púlpito o el pastorado no es ajeno a esta situación, ¿no? Para algunos, y el pastorado es así, no me estoy quejando, es la realidad. Para algunos este título o este oficio, si lo quiero llamar así, es de respeto y se nota hasta de la forma de presentarte algo. Para algunos eres el predicador y no hay tanto este respeto. Y para algunos es como, sí, es el que se para ahí a predicar, pero yo al final yo no quería estar bajo el liderazgo de él. Entonces dentro de una iglesia se experimenta todo esto. Y Pablo lo expresa igual. Vimos la semana pasada cómo él presenta un argumento para defender su apostolado. Imagínense, vimos que él había sido elegido por Dios, él había sido enseñado por el Señor Jesucristo, él había visto a Cristo resucitado y reúne todas las características de un apóstol. No obstante, la gente en Corinto lo menospreciaba. Y si yo me presento como pastor en otro lugar, como, ¿y para eso se estudia? Sí.
Dicen que yo siempre elegí carreras en las cuales invertí tiempo estudiando carreras que no se necesita estudiar. Cuando estudié educación física, dice, ¿y para eso se estudia? Sí. Ok. ¿Y ahora eres pastor y también por eso se estudia? Sí, también. Oye, pero ¿por qué no te pones a hacer algo productivo? Claro, para la gente, para el entorno, esto no es algo que sea digno porque, claro, si se presenta un abogado, un doctor, un médico o un ingeniero, quien sea, claro, son títulos que son reconocidos por el mundo. Pero si yo me presento como pastor, así como, bueno, está aquí. Porque nunca ha sido valorado y lo vamos a ver acá. Si me acompañan a 1 Corintios capítulo 9, versículo 15, Pablo sigue desarrollando esta defensa de su apostolado y Pablo quiere hacer notar a la iglesia en Corinto del error y del menosprecio que ellos tenían hacia un llamado que, miren, hermanos, yo no he conocido un pastor bíblico, vamos a llamarlo así, que, bueno, yo no lo he conocido, sé de algunos, pero personalmente yo no, que se haya metido esto porque dijo, ¿sabe qué? Porque esto me gusta y yo sé que lo tengo que hacer. ¿Por qué? El pastor en Canadá, con el que yo crecí espiritualmente, decía, si Dios, era el lema del Seminario Teológico de Dallas, si Dios no te llamó al ministerio, no te metas, porque Dios no te llamó. Y decía, pero si Dios te llamó, no te salgas, porque también es peligroso. Entonces ambos tienen mucho sentido, porque cuando uno está haciéndolo en su propia fuerza, hermano, esto es desgastante, y esto vas a salir frustrado, vas a salir odiando al ministerio, vas a salir reclamando al Señor, y vas a salir quejándote de la iglesia, porque Dios no me llamó. Pero si ya te llamó, dice, no te salgas, a no ser que Él te mueva a otro lugar, ¿no? Pero es interesante cómo se desarrolla. Y vamos a orar antes de entrar directamente al texto y vamos a irlo desarrollando y ver cómo el Señor usa a Pablo para mostrar esta defensa de su apostolado. Querido Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias en esta noche que nos encontramos un grupo de hijos tuyos para venir y escuchar acerca de tu palabra. Hemos venido con diversas necesidades, con diversas luchas, pero quiero pedirte, Señor, que en esta noche solamente tu palabra sea la que esté obrando en nuestro corazón. Quita cualquier impedimento que impida que estemos atentos a lo que tu palabra tiene que hablar a nuestro corazón. Utilízame a mí como instrumento inútil para ser solamente fiel a lo que tú has escrito y que tu palabra sea la que honre tu nombre, glorifique la vida de mis hermanos y transforme nuestras vidas. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. 1 Corintios capítulo 9, versículo 15, mira lo que dice. Pablo entonces empieza a presentar este argumento y dice lo siguiente. Ahora, acá van a estar los textos y aquí van a estar los versículos que voy a ir apoyando. Bueno, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Recuerde que anteriormente en los versículos anteriores, que están antes, él presenta y dice, ¿y por qué no puedo participar yo de lo económico si estoy sembrando entre ustedes lo espiritual? Los corintios encontraban que era algo indigno y que era un abuso de parte de Pablo que él se beneficiara de este apoyo. Mire versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por eso les decía el lema, ¿no?, del Seminario Teológico de Dallas. Si Dios ya te llamó y no predicas y no haces lo que te toca, te va a llegar. El púlpito, y yo creo que ya lo ven, ya es raro ahora encontrar que desde el púlpito se escuche predicación. Que el púlpito nos enseñe, que el predicador no caiga en el error de volverse una predicación motivacional o una predicación alentadora o como quiera, y que termine el predicador exaltándose y no exaltando a Cristo. Que se termine el predicador hablando de sus títulos teológicos, si los tiene, hablando de cualquier otra cosa, pero no alabando y mostrando a quien tenemos que hacer, que es a Cristo. Y ya cada día se pierde esto, ¿no?
Cada día el púlpito ya no se usa de la forma que era. Yo agradezco de alguna forma que sí se me enseñó y se me tradujo, se me invitó a hacer esto. Pero les decía, probablemente usted, si le gusta escuchar predicaciones, ya es raro encontrar una predicación que sea bíblica. O gritan, saltan y expulsan demonios, barren demonios, se hacen todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se necesita mantener cautiva a la persona. Se necesita incluso, hay predicadores que cometen el error de por temor, las ovejas no se van por temor no a Dios, por temor a lo que va a decir o lo que va a hacer el pastor. Y eso no es bíblico, porque al final la gente está más atenta a qué es lo que aprueba el pastor y no lo que aprueba Dios. Y yo creo que ustedes, yo ruego y creo que lo están haciendo así, ustedes preocúpense de servir y agradar a Dios. Lo que yo pueda o no pueda decir, la verdad, no interesa. Porque usted viene acá para escuchar cómo Dios va a restaurar su corazón, cómo Dios va a hablar a su corazón y no cómo hablo acerca de lo que creo del pasaje, sino de lo que está diciendo el pasaje mismo. Mire versículo 17. Por lo cual, dice Pablo, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiremos una corona, según haya sido nuestro ministerio, ¿no? Pero dice acá, pero si de mala voluntad, si es por obligación, la comisión me ha sido encomendada. Por eso decía, ay de mí si no anunciare. Y el versículo 18, hace una pregunta interesante Pablo. ¿Cuál pues es mi galardón? O sea, ¿cuál es mi recompensa? ¿Cuál es mi premio? Y lo explica. Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Pablo entendía perfectamente que lo que él tenía que hacer es lo que Dios le había encomendado. Y lo demás el Señor suplía. Por eso que les he hablado, les he compartido muchas veces, el púlpito no es un lugar para llorar de mis necesidades. El púlpito no es un lugar para hablar de mis frustraciones. El púlpito no es un lugar para que yo enseñe lo que me parece. El púlpito tiene que ser un lugar donde yo o quien pase pregone la palabra de Dios. No es otra cosa. Y mismo Pablo lo dice, ¿no? ¿Por qué lo presenta de esa forma? Dice la segunda parte, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Y mire, Primera Tesalonicenses, empezamos a ver algunos textos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Pablo le da el consejo a Timoteo. Timoteo había descuidado ciertos roles, ciertas responsabilidades, y le da un mensaje en Timoteo, y acá también le da un mensaje a los tesalonicenses con respecto a esto mismo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Mire cómo les habla a los tesalonicenses con respecto a su ministerio. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo tuvo que trabajar y les dice, ustedes tesalonicenses saben de que yo mismo tuve que trabajar con mis manos. Hechos dice que hacía carpas o casas de campaña, para que lo entendamos. ¿Por qué? Para que no fuese una carga para la audiencia, ya sea en Tesalónica y también como lo fue en Corinto. Mire, según a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Recuerde, los textos están acá. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Vuelve a darles un mensaje a los tesalonicenses. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo entendía y sabía perfectamente. No es malo, hay algo que le llaman ahora, se le llama pastor, si es pastor o misionero, según sea el caso, pastor biocupacional. ¿A qué se refiere esto? Que es una persona que dedica cierta parte del tiempo a la predicación o a la labor pastoral, pero también gran parte de eso se dedica a un trabajo secular. Es muy desgastante y por lo general
la afectada con este tipo de trabajo es la iglesia. Algunos pastores lo han tenido que hacer porque la iglesia, al ser pequeña, todas las iglesias parten así, y del lado latinoamericano es muy común, las iglesias no suplen las necesidades de su pastor. Entonces hay pastores que vemos trabajando de taxistas, a veces en el sector de obreros, en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque tienen que suplir su necesidad. Ahora, no es malo, Pablo lo hizo, sí, pero no creo que es lo más efectivo, porque por lo general, la misma Biblia dice, no se puede servir a dos amos, porque con alguno quedarás mal, y por lo general, siempre la afectada es la iglesia local, o sea, la iglesia donde está pastoreando. Mire, según a los Corintios capítulo 11, versículo 8 y 9. En la segunda carta, Pablo les dice a los corintios lo siguiente: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, mire, ¿qué pasó? A ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Porque probablemente si ha leído, ha venido siguiendo la temática de la carta a los Corintios, porque la carta a la iglesia a los Corintios era una iglesia bien inmadura. Que si Pablo hubiera usado el derecho de un apóstol para beneficiarse económicamente, ellos hubieran dicho, bueno, tú estás acá porque te pagamos. Tú estás aquí porque recibes un sueldo, pero no porque tú no amas a Dios. Tú estás condicionando a Dios y por eso que nos exiges. Y conociendo la iglesia en Corinto, Pablo dice, para que ustedes no tengan un argumento, porque sé que son bien inmaduros, no use de este privilegio. Nadie puede decir que yo me beneficié de su recurso económico. Fue lamentable porque después, allí mismo en la segunda carta, dice Pablo que él lamenta haber limitado a la iglesia de esta bendición porque los limitó de ser bendecidos ellos mismos al proveerle al apóstol Pablo. Pero nuevamente, si me ha venido siguiendo, imagínense, no es el caso, yo la semana pasada dije, creo que me están valorando bien y por eso tengo esta autoridad y agradezco a Dios por su vida, pero que yo me encontrara en una situación así de, si les pido dinero me van a decir que me estoy beneficiando. Claro, Pablo lo estaba experimentando y dijo, mira, mejor me pongo a trabajar, aunque no es lo mejor, pero para que la gente no tenga este argumento de decir, nosotros estamos manteniendo y tú no haces nada. En el pastorado, miren, siendo honestos, el pastorado, si uno no entiende, y soy muy honesto, uno se puede ser la persona más holgazán que ustedes imaginen, porque nadie me supervisa. Nadie me está revisando que yo esté haciendo las predicaciones. Nadie me está revisando que yo esté haciendo devocional. Nadie me está supervisando que yo esté orando por la gente. Nadie me supervisa. Y esto, hermanos, si uno no entiende hacia quién o por qué lo está haciendo, es muy fácil que haya pastores que sean flojos. Y usted lo va a notar en la predicación. Usted lo va a notar y dice, bueno, yo creo que él llegó como en la escuela, ¿no? Al menos a mí me pasó. ¿Estudiaste? No, yo vengo al rifón, a ver qué pasa. Y se va a escuchar, usted se va a dar cuenta si hay una preparación de antemano en la predicación o si hay una improvisación. Y lo mismo ocurre en los ministerios. Usted nota cuando hubo una preparación para el ministerio y cuando hay una improvisación en el ministerio. Y se ve. Nuestros hermanos, vuelvo a repetir, gracias a Dios por su vida, ellos ensayan, se reúnen todos los sábados y aún así hay cosas que se les escapan de las manos, pero son cosas que escapan de su control. Pero imagínense que ellos no prepararan esto, sería un caos, porque cada uno agarraría su ritmo y lo importante es que cantamos, y sería un caos. Entonces, hermanos, Pablo entiende muy bien, entiende perfectamente esto y les decía, como yo no tengo que dar cuentas humanamente a nadie, es fácil que yo me pueda volver flojo. Yo trato de mantenerme siempre activo, ya sea escuchando predicaciones, leyendo, haciendo cosas, porque es fácil perder el control. Ahora, yo no tengo problema que usted llegue y me diga, bueno, quiero ver qué estás leyendo. Claro, tiene toda la autoridad.
quiero ver cómo estás orando y por qué estás orando. Ya nos ayudan con una lista amplia que si usted la divide, tiene toda la semana para un día 5 o 7 peticiones y la divides, no te complica. Yo diría, bueno, ya oré, pues ahora hasta el próximo día. No, uno hay que mantenerse porque se va a notar. Entonces, es una bendición, pero puede ser una tragedia si uno no tiene pues suficiente dominio y uno no entiende para qué lo está haciendo. Mire, allí mismo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23. No voy a ir leyendo todo, voy a ir leyendo partes y voy a ir enfatizando con lo que está anotado aquí en el PowerPoint, en la diapositiva. No sé si se llama diapositiva todavía, pero bueno, en la imagen que está viendo. Miren, en 1 Corintios 9, 19. Por lo cual, dice Pablo, después de dar este argumento, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y lo explica. Esta palabra siervo, literalmente, mire lo que significa: esclavo. Pablo entendía, y la audiencia en Corinto, por estar cerca de Grecia, entendían perfectamente el idioma griego, que cuando Pablo les dice, por causa de ustedes, yo me he hecho su esclavo. Todos entendemos que es un esclavo. Y si no recuerde la escena, lo estoy parafraseando, no está acá. Cuando el Señor Jesucristo llega a una casa, no le voy a decir nombres para que usted trate de averiguar a qué casa, y llega y él empieza a lavarle los pies a los apóstoles. Cuando esa era la labor del esclavo de más bajo rango. Y le dice, pero ¿cómo tú me lavas los pies? Le dice Pedro, dice, bueno, ahora tú no lo entiendes, pero si entenderías, no me dirías lávame los pies, lávame completo. Entonces dice, lávame completamente. Pero el punto es, ese trabajo menospreciado, porque normalmente lo hacía un niño o alguien de bajo rango, dice Pablo, así como el Señor se hizo esclavo, yo me hice por ustedes esclavo también. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. Y a partir de ahora, desde el 19 al 23, si usted pone atención, por lo menos 4 veces presenta su argumento y hay una frase interesante que dice el propósito, para ganar, para ganar. Mire, lo leo con el énfasis, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Con qué? ¿Para qué? Ahí está el primero. Pablo dice, si esto resulta ganancia, me hago su esclavo. Notan la humildad de Pablo. El gran apóstol Pablo dice, si me debo hacer esclavo, y eso significa que voy a ganar a mayor número de ustedes, soy su esclavo. Pablo entendía, aunque era un apóstol, entendía bien la función del apóstol, entendía bien el llamado que Dios le había hecho, pero tenía una madurez tan maravillosa que dice, si el ser esclavo de ustedes, el ser el más menospreciado de ustedes, significa que los voy a ganar, soy su esclavo. Mire el versículo 20. Ponga nuevamente el énfasis al final del versículo, nuevamente dice, para ganar. Mire, versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío, aunque él era judío, mire, lo presenta. ¿Por qué? Para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. ¿Por qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Nuevamente, mire, interesantemente, ahora en el siguiente versículo, en el versículo 19 ya lo hizo, y en el versículo 20, en 2 ocasiones dice, si el ser o el judaizarme o hacerme judío, aunque yo no estoy bajo la ley ya del Antiguo Testamento, sino ahora bajo la ley de Cristo, pero si eso significa salvar o ganar a alguien, lo voy a hacer. Mire versículo 21, vuelvo a repetir la frase. A los que están a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios o el Antiguo Testamento, sino bajo la ley de Cristo, Nuevo Testamento. ¿Con qué? Nuevamente, para ganar a los que están sin ley. Entonces dice, si ser judío me hace ganar gente y guardar ciertos principios de la ley, me voy a hacer judío. Pero si estoy con el incrédulo y el no practicar ciertas cosas judías, pero significa que voy a ganar a los que no son judíos,
entonces me comporto, obviamente moralmente bien y espiritualmente mejor, como si fuese un incrédulo para ganar a los que no están bajo la ley. Entonces, mire, versículo 22. Me he hecho débil a los débiles. Y vuelvo a repetir, ¿por qué? Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo. ¿Con qué objetivo? Para que de todos modos salve a algunos. ¿Logra darse cuenta la prioridad de Pablo? Y es un gran ejemplo para nosotros. Si usted, no me malinterprete, tuviera que comportarse moralmente como un incrédulo, para ganar a un incrédulo, creo que sería un buen objetivo. Eso no, por eso dije moralmente, es decir, bueno, no te voy a hablar nada de Dios, pero te voy a mostrar con mi testimonio moral que soy mucho mejor que tú. Y ni siquiera te mencioné a Dios. Voy a comportarme, voy a ser un buen vecino, voy a hacer lo mejor posible para que la gente diga, moralmente es íntegro. ¿Cómo lo acusamos? ¿Recuerda a Daniel? Allí en el Antiguo Testamento dice, es que no vamos a encontrar ninguna falta en él, salvo en su religión. Fue su declive de Daniel, pero moralmente Daniel era superior a todos. Por eso que les dije, no malinterpreten, no ponga palabras que yo no estoy diciendo, compórtese como incrédulo y viva como incrédulo. Dije, moralmente, usted compórtese lo mejor y le puede decir, mira, si esto es una farsa, moralmente yo soy mejor que tú, porque vivo bajo una ley divina que me muestra la necesidad de vivir de una manera moralmente correcta. Pero si esto es una realidad, tú pierdes todo. Entonces, hermanos, y yo creo que lo pueden analizar todos. En la medida que pasamos más tiempo dentro del cristianismo, empezamos a perder amistades incrédulas. Porque nuestro entorno son creyentes, y de ser una fuerza, el Señor, yo lo pienso así, ser una fuerza centrípeta, o que se vaya extendiendo, se hace una fuerza tan interna que llega al punto que tu núcleo, recuerda, ¿quiénes son tus amigos? Probablemente son muchos de los que están acá. Y si alguien te ve con un incrédulo, andabas con un incrédulo, ¿y cómo va a recibir a Cristo? ¿Cómo va a saber de Cristo si no participo de lo que moralmente y espiritualmente puedo hacer? ¿Por qué? Porque no, el incrédulo, wow, está lleno de pecado, perversión. ¿Y cómo irán si no hubiere quien los predique? ¿Y cómo aceptarán si no hay quien? Dice, cuán dichosos son los pies, cuán hermosos de los que anuncian las buenas nuevas o o el buen mensaje, ¿no? Y hermanos, ¿se da cuenta cómo es fácil perder el rumbo? Y nos convertimos vía fulano andando con incrédulos y en una actividad mundana, ¿sí? ¿Y cómo se va a relacionar con ellos? Pero entró a un lugar así, a una casa de incrédulos. ¿Ya? ¿Tú has ido a alguna casa de incrédulos? No, que el Señor me libre. Nuevo fariseo, bienvenido al grupo. Y nos hacemos indiferentes y hermanos, la gente debe de conocer de Dios. Pablo mantenía un testimonio tan íntegro que por eso dice en las repetidas ocasiones, ¿por qué? Porque él quería ganar. Y dice, ok, si estoy en Corinto y aquí hay gente que no vive bajo la ley o los 10 mandamientos, me voy a comportar como una persona sin ley, pero para ganarlos a ellos. Pero si hay judíos, por respeto a los judíos, voy a mantener ciertos principios para no dar pauta para que ellos se desanimen. Pablo era tan sabio que sabía cómo predicar el evangelio. Recuerda cuando Agripa, Pablo le empieza a predicar y ¿qué le dice? Por poco me empezó a deshacer cristiano. Y le dice, bueno, no me hubiera gustado que no fuera por poco, sino que de verdad hubieras entendido el mensaje. Porque Pablo aprovechaba todas las instancias. Lo encerraban y casi en la cárcel. Cantaba salmos, alabanzas, y que hacía, los presos al menos mantenían una esperanza. Pablo, todo lo que para nosotros pudiese parecer alguna tragedia, Pablo lo veía como oportunidades para evangelizar. Y es lo mismo que tenemos que hacer. ¿Qué podrías hacer tú que no esté en contra de Dios, ni tampoco moralmente,
pero que pueda servir para ganar a los que no son creyentes. Una comida en tu casa. Es que van a traer alcohol. No son creyentes, pero tienen que escuchar el mensaje. Pero me van a contaminar mi casa. Hermanos, hay almas en juego. Cuando nosotros descuidemos que hay almas en juego y que lo que tenemos que hacer es ganar, si tú eres un hombre o una mujer de oración, Dios te va a dar las pautas necesarias y creo que vas a saber filtrar correctamente qué puedes y qué no puedes hacer. No te preocupes de lo que piense, tienes al Espíritu Santo. No te preocupes de lo que yo opine, tienes la palabra. No te preocupes de lo que yo sugiera, preocúpate de lo que piensa Dios, pero preocúpate más de ganar. ¿Qué puedes hacer nuevamente que no esté en contra de la palabra, que no esté en contra de las leyes morales y que te puede servir para ganar a tu familia que no es creyente? Piensa, hay muchas opciones. Algo el Espíritu Santo va a obrar en ti. Mira Hechos 16:3. Hechos 16:3. Mire, Pablo lleva a Timoteo y si ustedes recuerdan, el padre de Timoteo era griego y su madre era judía. Para los judíos se crea el argumento de que Pablo había metido a un incircunciso, como se le llamaba, o a un no judío, al templo, pero mire qué respuesta da Pablo. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y miren lo doloroso que debió haber sido para Timoteo, lo trágico que debió haber sido para Timoteo, pero Pablo dijo: Timoteo, si tienes que ir conmigo, vas a ser instrumento en mis manos, pero Timoteo, aunque tú no estás obligado a cumplir la ley, aunque tú no estás bajo la ley, pero por amor a los que sí están, Timoteo, hay que circuncidarte. Fue algo complicado para Timoteo, sí, pero Pablo tenía eso. Pero ¿cómo esto nos va a servir para que nadie tenga el argumento de decir: Timoteo es incircunciso y tú lo metiste al templo? Timoteo cumplió. Y fue algo complicado. Vean cómo Pablo no menospreció, aunque él entendía la gracia, y Pablo es el que más habla, no menosprecia a su congregación, a su audiencia judía, y les dice: si hay que hacerlo, Timoteo. Y Timoteo sufrió, pero todo eso era porque Pablo sabía que eso les iba a beneficiar. Miren Romanos 11:14. Romanos capítulo 11, versículo 14. Para el apóstol Pablo, una vez que entiende el propósito de la gracia, cuando entiende lo maravilloso del evangelio, cuando el Señor le llama, él se humilla y él reconoce a Jesús, le dice: Señor, o Curios, ¿qué quieres que yo haga? Pablo tiene esta necesidad y miren Pablo cómo lo descifra. Lo voy a leer, aunque está el 11:14, voy a leerles Romanos 11:1 y síganme allá. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, pueblo de Israel? Mire, para los que creen que somos el Israel espiritual que no leen la Biblia, dice Pablo: en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y mire entonces el 14. Por si en alguna manera, ¿cuál era el deseo de Pablo? Pueda provocar a celos a los de mi sangre. ¿Con qué propósito? Y hacer salvos algunos de ellos. Dice: si yo pudiera, y el anhelo de mi corazón, y Dios mismo sabe que lo que yo más anhelo es que ellos puedan entender quién es Cristo, puedan recibirlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Mire, no está aquí el texto, pero viene a mi mente Romanos 10:1, y es un versículo muy triste, porque Pablo entendía la condición de sus hermanos judíos. Hermanos, Romanos 10:1, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, ¿qué era? Por Israel, ¿para qué?
para salvación. Mire, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Se da cuenta del lamento de Pablo? Dice, porque yo mismo, dice, desearía yo, si pudiera, provocarlos a celos, para que este celo tuviera como fin la ganancia de verlos transformados y rendidos a Cristo. El anhelo, dice, mi oración es para Israel, para salvación, porque yo sé que tienen celo, yo sé que aman a Dios, yo sé que viven bajo la ley de Dios, pero no de acuerdo a lo que Dios ya ha establecido, porque Pablo sabía perfectamente que ellos habían ignorado al Salvador, a Jesús, y por eso dice, mi anhelo es que puedan ser salvos. Y si esto, el circuncidar a Timoteo y decirles, mira, aún él, que su padre no es judío, pero aún así él mantiene la ley y ha creído en Cristo, ¿cómo es posible que tú teniendo la ley no te conviertas a Cristo? Porque Pablo tenía esa prioridad. Y avanzamos en el texto. Regresemos a 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Y ahora empieza a usar ejemplos de la vida diaria para hacerles ver lo maravilloso de la gracia y lo importante de vivir bajo esta gracia. Mire, les dice 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En el sector de Corinto, o el istmo, como algunos le llaman, eran muy populares las competencias olímpicas, tanto en Grecia como en Corinto, que son lugares muy cercanos, y era tanto el esfuerzo que se mantenían, ahí leyendo un poco de historia, miren, decía que antes de la competencia, de una carrera, a los atletas se les sometía a 10 meses de observación para ver qué comían y cómo se estaban entrenando. Y si cumplían con todo este estándar, decían, puedes participar de la carrera. Estos atletas se esforzaban, estos atletas, una vez que lograban el premio, les ponían una corona de laurel. Pero era el máximo logro, era el máximo triunfo, era el mejor reconocimiento, que todo el mundo sabía que ese grupo de allí eran atletas de élite. Pero, ¿cuánto podría durar la corona? Si bien la cuidaba, ¿qué le parece? ¿Un mes? ¿15 días? ¿2 meses? No sé. Pero dice, si estos atletas se abstienen, miren, en el caso de los atletas, era su dieta tan rigurosa y era tan importante esta corona que ellos obtenían, que ellos se sometían a una dieta muy rigurosa y a una pureza sexual, a una castidad tan enérgica. ¿Por qué? Porque sabían que lo importante es la corona. Y por eso que Pablo les habla de ejemplos que ellos conocían, porque la audiencia en Corinto participaba, observaba estas carreras. Y por eso que Pablo le dice, si estos atletas se abstienen hasta de todo eso por recibir algo, ¿por qué ustedes no? Mire, 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. En el caso de los Efesios, que es a la iglesia que escribe, en 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo le da un mensaje a Timoteo y a la audiencia casi similar de esto, hablando de los beneficios del ser apóstol y de trabajos seculares que ellos entendían también. 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. Pablo da este argumento: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y en 1 Timoteo también 4, no lo busca ya, solamente les resumo para que no alargarnos tanto, presenta el ejemplo del labrador o el campesino, presenta el ejemplo del soldado, y de todos ellos dicen, todos ellos para lograr obtener algo se esfuerzan.
Para lograr tener algo valioso, ellos se sacrifican. Y entonces dice Pablo, si estos atletas se esfuerzan tanto por una corona que va a desaparecer, ¿cuánto más nosotros como creyentes tenemos que esforzarnos por una corona que va a ser incorruptible, la cual nos dará el Señor, dice, a todos los que terminemos esta carrera? Todos estamos en la misma carrera. Algunos nos llevan más distancia, algunos recién están aprendiendo a correr, pero lo importante, ¿sabe qué? Por gracia de Dios, todos vamos a terminar esta carrera. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y en la carrera hay muchos obstáculos, y en la carrera hay desánimo, y en la carrera hay cansancio, y en la carrera hay frustración, porque la carrera es complicada. Si a usted le dijeron que al llegar a Cristo se acabaron tus problemas y que todo está resuelto, te mintieron, no te predicaron el evangelio bíblico. Pero si tú entendiste el evangelio bíblico, dice, no, textos o canciones que a veces cantamos, cuán grande es la lucha, mayor es su gracia. El mismo apóstol Pablo dice que tenía un aguijón, no sabemos qué sea. El texto al menos no nos dice, hay suposiciones, pero el texto no nos dice. Pero Pablo dice que ha rogado al Señor 3 veces y el Señor le dice, bástate mi gracia. Y Pablo sufría por ese aguijón, no se sabe qué era exactamente, pero Pablo dice, quítamelo, quítamelo, y dice, porque tu debilidad se perfecciona en mi poder. Y si eso significa que tú seas dependiente de mí, Pablo, no te voy a quitar ese aguijón. Y no porque yo sea cruel, porque eso te enseña a depender de mí. Y te voy a derramar gracia sobre gracia sobre gracia. Eso hace el Señor. La próxima vez que usted esté sufriendo, la próxima vez que yo esté desanimado, la próxima vez que usted no le encuentre sentido a algo, piense, ¿cómo está derramando Dios su gracia en este momento? Porque yo no le encuentro objetivo a esto. Yo en mi mente terrenal, pecadora y mundana, no encuentro propósito. Pero gloria a Dios que esto está bien planificado. Porque Dios no juega los dados. Dios no va a permitir algo si no hay un propósito. Y la carrera es complicada, pero todos estamos corriendo. Y si usted se cae, habrá 2, 3 que juntos lo levantamos, siga adelante. Y si se vuelve a caer, lo vamos a levantar y le vamos a decir, siga adelante. Mire, regresemos al texto acá, a 1 Corintios 9, versículo 24. Lo leí, voy a leer ahora el 25. Ahora presenta el ejemplo de un luchador y después va a presentar el ejemplo también de un boxeador. Dice, 1 Corintios 9, 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y era parte de lo que les mostraba acá. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ya lo dijo Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8 que leímos. Versículo 26, pone otro ejemplo. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. Imagínense si Pablo dice, si estos atletas sabían dónde iniciaba, qué círculo o qué circuito hacían y dónde terminaba, imagínense que el atleta se saliera de la pista y se fuera por otro lugar y dice, pues sí vas a llegar a algún lugar, pero no dentro de las reglas ni dentro de lo que se ha establecido. Y Pablo dice, yo corro no como sin sentido, sino sabiendo hacia dónde debo de correr. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pone el ejemplo de un boxeador. Y todos lo vemos, ¿no? El propósito de este deporte es aplicar la mayor cantidad de golpes efectivos para que tenga una contabilidad, o por último, golpear fuertemente al adversario, derribarlo y obtener el triunfo. Pero si el boxeador se pone a golpear al lado opuesto, pues nunca va a obtener el resultado. Y por eso que lo presenta así. Qué interesante que Pablo usa ejemplos del deporte en su época para hacerles ver a los corintios la importancia de hacerlo todo con la razón. Pablo, si me está siguiendo, Pablo no apela a la emoción. Pablo no apela a sugerencias, Pablo no apela a otra cosa, sino a características de deportes que ellos entendían y sabían cuál era el propósito.
la corona corruptible, pero que era una corona que representaba que la persona era un vencedor, un Nikkei, se lo mencioné hace tiempo. Mire versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo, mire, está haciendo una ilustración, no es que él se golpeaba, pero da la analogía o la comparación como lo hace el boxeador. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido triunfo o un trofeo, vamos a llamarlo así para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y mire Gálatas 5:23. Ahora, esta palabra servidumbre, esta palabra dominio propio, que era muy necesario, es la misma palabra que se traduce, podríamos asociarla con abstenerse. Mire, Gálatas 5:23, todos no sabemos quizás el Gálatas 5:22 y parte del 23, pero le voy a decir el énfasis que quiero mostrar. Gálatas 5:23. Mansedumbre, o también conocida, templanza. Esta templanza, ¿sabe qué es? Dominio propio. Y hago la pregunta, en 1 Corintios 6 nos habló del cuerpo que es templo del Espíritu Santo. ¿Usted tiene dominio propio? Yo les he hablado y tengo que ser muy honestos, yo lucho mucho con el dominio propio en el área de la comida. Y yo sé que no debo de subir de peso porque las rodillas me empiezan a doler. Y yo sé que si subo de peso, mañana me voy a estar quejando y después voy a sufrir. Pero yo sufro con el dominio propio porque no logro controlar y veo comida y prueba esto. Bueno, ya un poco, y prueba esto, y prueba esto, y prueba, y después, que viene el cargo de conciencia. Pero hermano, usted tiene dominio propio y se abstiene de cosas que usted sabe que no son correctas. Recuerde que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y dice acá, si ellos se abstienen de todo aquello y ejercen un dominio propio sobre muchas cosas que les va a afectar en su carrera, ¿cuánto más ustedes creyentes corintios tendrían que aplicar este mismo principio a cosas que no les hace bien? Porque su cuerpo no les pertenece, porque ustedes están en una carrera. Y si estas personas, dice Pablo, si yo no aplico este dominio como lo hacen estos atletas, si yo no ejerzo una templanza como lo hacen ellos y no lo pongo en servidumbre, puede ser que yo mismo sea descalificado. Hermanos, los cuerpos a medida que vamos envejeciendo van cambiando y van teniendo diferentes necesidades. Antes probablemente usted podría darse una cena espectacular y se dormía y no pasaba nada, ahora ya no. Pero hermano, si usted no se abstiene de cosas que le afectan a su salud, y eso hablando en el área espiritual, cosas que le están dañando, usted está en el piso. Usted no va a poder, todos la vamos a obtener, pero por eso es que Pablo dice, si ellos es tanto la motivación de hacer lo correcto y se limitan de muchas cosas que no son buenas, ¿cuánto más nosotros? Es triste ver cuando el creyente no tiene dominio propio, no ejerce un dominio propio y después se la pasa quejando, después se la pasa sufriendo y después pide que la iglesia haga oración, pide que a través de la oración Dios interceda, pero él no tiene dominio propio. ¿Cómo Dios va a obrar? ¿Cómo Dios va a ejercer una autoridad si la persona no tiene dominio propio? Usted es responsable de su cuerpo ante el Señor, como lo soy yo, que estoy viendo, que estoy hablando y que estoy comiendo. Y si hay algo que me está afectando, yo no tengo dominio. Si hay algo que me está controlando, yo no tengo dominio. Y no se trata si es difícil o si es imposible de hacer. Usted es un creyente que tiene al Espíritu Santo y tiene que someter todo bajo su autoridad. No las cosas están sobre usted. Eso no es así. Hermanos, requiere esfuerzo como el atleta, requiere una disciplina como un atleta y requiere un control como un atleta. ¿Y va a costar? Sí, pero el cuerpo lo necesita. Yo le digo, hasta el momento puedo comer de todo, pero ya no puedo comerlo en abundancia como lo hacía antes y tengo que controlarme. Y yo llego a dormir y una galleta, esto no.
ponte a leer, ponte a hacer algo, ayuna. Y me costó. ¿Pero por qué? Porque yo ya tengo un problema en las rodillas y yo no puedo pasar mi peso. Y yo no quiero andar con medicamento que después me va a traer consecuencias. Yo no quiero andar saturándome con otra cosa que me va a traer consecuencias. Y tenemos que ejercer dominio. Pablo, mire, terminamos acá, 2 de Pedro 1:6. Vuelve a hablar esto mismo, ¿no? Acá lo hablaba templanza o servidumbre, aquí directamente le llama dominio propio. 2 de Pedro 1:6. Viene hablando de cosas que tenemos que añadir a nuestra fe. Les leo el 5 para que tengamos más el contexto. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, ¿qué dice? Este dominio propio, mire, se comete el error algunas veces que lo hablan o se presenta como la capacidad de controlar tus emociones. Y sí es cierto que es así. Y dentro de esas emociones está la alimentación. Dentro de esas emociones está mi área sexual. Dentro de esas emociones está mi área racional. Dentro de esas emociones está mi área sentimental. Y dice, ejerce un dominio propio. Las emociones no deben de ser quien me controlen, así sea un alimento como algo sexual. Así puede ser una distracción como algo que impide que yo tenga una comunión con Dios. Yo debo de ejercer un dominio propio sobre todo aquello que me daña en general. Y si no va a funcionar así, mire, sigo leyendo. Al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, y sigo el texto. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Pablo estoy terminando, entendía perfectamente cuál era el propósito de todo esto, y dice que el anhelo más profundo que Pablo tenía es que al llegar con el Señor, decía, pasa, y el apóstol Pablo lo cita en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7. He peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Hermanos, yo no sé con qué estás luchando, yo no sé qué te está controlando, pero tienes y tengo la mejor ayuda, que es el Espíritu Santo. Cuando seamos dependientes del Espíritu Santo, y cuando dejemos que el Espíritu Santo ejerza un control absoluto, palabras, acciones y pensamientos, usted va a tener una carrera tan maravillosa que no va a haber obstáculo que impida que usted siga adelante. A veces, por descuido de nuestros cuerpos, me pasó probablemente por las rodillas, se me tuvo que operar, pero no obstante, yo trato de mantener mi cuerpo. Hermanos, cada uno lucha con algo, y creo que es obvio. Pero hermano, tienes al Espíritu Santo, tienes a un Dios de gracia, tienes un Dios de amor, que sabe de tu lucha, sabe de tus derrotas, pero también sabe de tus victorias. Permite que Él sea el que controle todo esto, y te vas a dar cuenta que poco a poco, aquellas cosas que te controlaban, tú puedes en algún momento decir, ya tengo dominio propio sobre ellas. Ya no me controlan, sino las controlo yo. Ruego que entendamos todo esto y que principalmente en el área del apostolado nunca menosprecie a un predicador. Bueno, no un apóstol, corrijo, nunca menosprecie a un predicador. Si el predicador no hace lo que tiene que hacer, él tendrá que dar cuentas a Dios por qué no lo hace. Pero nadie de nosotros tiene autoridad de juzgar a ningún predicador. Si Dios lo llamó, Dios lo pondrá con un propósito. Si Dios no lo llamó, Él tendrá que dar cuentas porque está haciendo algo que Dios no lo llamó. Recuerde que allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Hechos, alguien pide al Espíritu Santo y le ofrecen dinero a alguien. Y el Espíritu Santo obra de una manera. Dice, ¿por qué querías comprar el Espíritu Santo si no se obtiene así? Yo pienso en aquellas personas que se ponen en el púlpito que Dios no los ha llamado. Y también dice el texto, ya sea por vanagloria
o de buena voluntad, lo importante es que se está predicando el Evangelio, si lo están haciendo. Oremos que el Señor siga trabajando, porque probablemente todos conocemos a alguien que está en el ministerio, probablemente todos conocemos a alguien que se está preparando, y que Dios lo pueda usar en el tiempo de Dios, y que todo lo que haga sea para honrar y glorificar su nombre. Y a nosotros, que nos siga dando sabiduría para seguir adelante y clamar por estas almas. Terminamos en oración. Querido Padre Santo, te damos gracias por esta noche, Señor, porque tú nos permites estudiar de tu palabra. Y quiero rogarte, Señor, que nos ayudes a ser fieles, a tener dominio propio, pero también, como mostraba el apóstol Pablo, también a valorar a aquellos que viven o que se benefician del área de la predicación. Todos conocemos a más de algún hermano que probablemente la esté pasando mal, que probablemente no tenga un sustento, que probablemente esté luchando en el área económica. Y aunque es algo terrenal y aunque es algo temporal, la realidad, Padre, es de que eso puede distraerlos de su labor principal, que es predicar el Evangelio. Te ruego, Señor, por aquellas iglesias que no han asumido la responsabilidad con sus pastores para proveerles de lo que es digno y de lo que es justo para su provisión. A veces puede ser que son muy nuevas, a veces puede haber tantas áreas, Señor, que no sé exactamente por qué no se puede hacer. Simplemente yo oro por aquellos pastores que son fieles para predicar tu palabra, que son fieles en tu ministerio y que la están pasando mal. También entiendo que muchas veces tú permites esas circunstancias. No obstante, yo ruego que tú les proveas de todo lo necesario. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia agradecida, ayúdanos a ser una iglesia generosa, y que todo lo que hagamos, Señor, en los diferentes ministerios, así como el púlpito, todo sea para honrar y glorificar tu nombre. Que nunca la gloria sea para nosotros, sino que tú seas el único exaltado y el único glorificado. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. A recoger las ofrendas, voy a invitarles a que oremos y vamos a ser dirigidos por el canto. El versículo dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Padre, gracias porque hasta ahora nos has dado provisión, has sustentado todas nuestras necesidades de acuerdo a tu gracia, a tu soberanía. Sigue obrando con poder en nuestras necesidades, danos corazones agradecidos, que muestren, Señor, la bendición que hemos recibido, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, según el calendario, esta semana hasta el próximo viernes hay actividad en la casa del hermano Héctor, pero bueno, el domingo nosotros tenemos nuestro servicio. Y vamos a orar para despedirnos y que el Señor, nos siga bendiciendo grandemente. Querido Dios, muchas gracias por este tiempo que tuvimos para escuchar tu palabra, por este grupo de hijos tuyos que nos reunimos aquí. Y quiero pedirte, Señor, que nos lleves con bien de regreso. Que esta noche, si tú has de venir, estemos listos para poder ir ante tu presencia. Si esa no es tu voluntad, Señor, permítanos despertar y también, Señor, poder agradarte, poder glorificarte y poder exaltar tu nombre. Te pedimos por todos aquellos hermanos que probablemente no pudieron estar con nosotros por algún motivo, ya sea salud, problema económico, problema matrimonial, etcétera. Bendícelos, Señor, y te pedimos que
puedas poner las instancias necesarias para que la próxima semana puedan acompañarnos. Te damos gracias y te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, bendiciones. Nos vemos el domingo.